¿Alguna vez te has detenido a pensar en lo que realmente oculta el mundo espiritual? No me refiero a lo que solemos imaginar, no a los ángeles vestidos de blanco flotando entre nubes, ni a los demonios caricaturescos que vemos en las películas. Hablo de los verdaderos habitantes de los reinos invisibles, criaturas tan enigmáticas, tan poderosas, que la propia Biblia apenas se atreve a describirlas con detalle. Seres que no son producto de la fantasía, sino piezas clave en el diseño divino. Criaturas que existen más allá de nuestra comprensión y cuya sola mención provoca asombro, temor y preguntas que, tal vez, no estemos listos para responder. Porque sí, la Biblia habla de ellos. Los menciona en sus páginas como susurros escondidos entre profecías, como advertencias envueltas en misterio. Algunos custodian las puertas del paraíso, otros encarnan el caos y la destrucción, y unos pocos simplemente existen para recordarnos que el poder de Dios va mucho más allá de lo que la mente humana puede soportar. Hoy no vamos a quedarnos en la superficie. Hoy te voy a llevar a recorrer uno de los pasajes más desconocidos, más inquietantes y fascinantes de las Escrituras. Vamos a hablar de las criaturas que desafían la lógica, los límites y la imaginación. No son mitos, no son leyendas, son parte del plan celestial y están ahí, esperando a ser comprendidas o temidas. Olvida lo que crees saber sobre ángeles y demonios. Lo que descubrirás a partir de ahora va mucho más allá. Prepárate, porque esto no es un cuento, es parte de la verdad eterna. La mayoría de las personas, cuando piensan en la Biblia, la ven como un libro antiguo, un conjunto de relatos, de historias morales, de enseñanzas espirituales. Pero la realidad es mucho más profunda. La Biblia no es solo un relato terrenal, es una ventana abierta al reino invisible, un puente entre lo que vemos y lo que no vemos. Y en ese reino invisible habitan criaturas que desafían todo lo que creíamos posible. Estas criaturas no existen para adornar las páginas sagradas ni para alimentar la imaginación humana. No son fábulas ni símbolos vacíos. Son manifestaciones vivas de los grandes misterios del cielo. Son pruebas irrefutables de que hay un orden espiritual que sostiene la creación, de que existe un conflicto cósmico que va mucho más allá de nuestra comprensión y de que Dios lo domina todo. Algunos de estos seres son mensajeros, otros son guardianes. Hay quienes representan la gloria, la pureza y la majestad de Dios. Y también están los que encarnan el caos, la destrucción y el juicio inminente. Pero todos, absolutamente todos, existen para recordarnos que la creación no termina en lo que podemos ver, tocar o comprender. Existe un plano más alto, un reino oculto donde el bien y el mal libran batallas invisibles y donde la soberanía de Dios se manifiesta en formas que nuestra mente apenas puede rozar. Hoy no vamos a contarte un simple listado. No te voy a hablar de estas criaturas como si fueran piezas de un catálogo misterioso. No, vamos a sumergirnos en su propósito, en su origen, en lo que revelan sobre el plan eterno. Desde los querubines que custodian los cielos hasta los seres que representan el juicio, la redención y el poder inquebrantable del Creador. Porque cada criatura, por extraña, aterradora o incomprensible que parezca, nos habla de algo mucho más grande. Nos habla del Dios que está detrás de todo, del Dios que no solo gobierna lo visible, sino que domina lo invisible. Y hoy ese velo se va a levantar, aunque sea por un momento, para que puedas ver lo que pocos se atreven a mirar. Desde el principio de la humanidad ha existido una puerta cerrada, una frontera invisible que separa lo sagrado de lo profano, lo celestial de lo terrenal. Y en esa frontera, Dios colocó a los primeros guardianes del reino invisible, los querubines. Su primera aparición en las Escrituras no es casual ni ligera.
La encontramos en el mismo Génesis, cuando la humanidad comete su mayor error. Después de que Adán y Eva desobedecen a Dios y son expulsados del Edén, la puerta al paraíso se cierra, pero no se cierra sola. Dice la palabra en Génesis, capítulo 3, versículo 24. Dios colocó al oriente del huerto de Edén a los querubines y una espada encendida que se revolvía por todos lados para guardar el camino al árbol de la vida. Desde ese momento, los querubines no son solo figuras decorativas de un relato. Son los primeros testigos de la caída humana, los primeros defensores del límite entre el cielo y la tierra. Ellos custodian el acceso a lo que se perdió y nos recuerdan que no podemos regresar por nuestras propias fuerzas. Pero lo que la mayoría desconoce es que estos seres reaparecen en las visiones más enigmáticas de la Biblia. El profeta Ezequiel los contempla en todo su esplendor y lo que describe va mucho más allá de lo que la imaginación puede concebir. En el capítulo 1 de su libro, Ezequiel habla de los querubines como seres con 4 rostros: el rostro de un hombre, el rostro de un león, el rostro de un buey y el rostro de un águila. Cada rostro encierra un misterio. El rostro humano representa la inteligencia y la capacidad de comprender. El león simboliza la fuerza y la autoridad. El buey refleja el servicio y la perseverancia. Y el águila representa la visión espiritual, la capacidad de elevarse por encima de lo terrenal. Los querubines no son criaturas estáticas. Se mueven, observan y actúan en perfecta sincronía con la voluntad de Dios. Y su función es clara: proteger lo que es santo, guardar la gloria de Dios y mantener alejado de lo celestial todo lo que está contaminado por la rebelión y el pecado. Por eso los encontramos no solo en el Edén, sino en el tabernáculo, en el templo, tallados en el arca del pacto, en las cortinas sagradas, sobre el propiciatorio. Siempre presentes, siempre recordando que hay un lugar donde mora la gloria y que ese lugar no puede ser profanado. Los querubines son mucho más que ángeles con alas. Son el símbolo viviente de que, tras la caída, la humanidad quedó separada del reino celestial. Ellos vigilan la frontera entre lo perdido y lo prometido, entre lo que fuimos y lo que, por la gracia de Dios, algún día podremos volver a ser. Hoy esos guardianes siguen ahí, invisibles a nuestros ojos, pero presentes en el plan eterno. Y su sola existencia nos recuerda que el acceso al paraíso no se conquista, se recibe, cuando el reino de Dios se revela y el hombre finalmente es restaurado. En lo más alto del cielo, por encima de todo trono, de toda criatura, de toda comprensión humana, existen seres que habitan en un lugar donde ni los más puros se atreven a mirar. Son los serafines, los que arden en la presencia misma de Dios. Su nombre lo dice todo. Serafín significa los ardientes, los que queman. Y no es un fuego común. Es el fuego que purifica, que transforma, que consume toda impureza sin destruir la esencia. Es el fuego que solo puede emanar de la santidad absoluta de Dios. El profeta Isaías fue testigo de algo que muy pocos en la historia han podido contemplar. En el capítulo 6 de su libro, Isaías relata cómo, en una visión, se encuentra en el templo celestial y lo que ve lo deja sin aliento. Allí, rodeando el trono del Altísimo, están los serafines. No son ángeles como los que solemos imaginar. Son seres majestuosos, incomprensibles, cada uno con 6 alas. Con 2 cubren sus rostros, porque ni siquiera ellos, ardiendo en pureza, se atreven a mirar directamente la gloria de Dios. Con 2 cubren sus pies, en señal de humildad, y con 2 vuelan, porque no están sujetos al tiempo ni al espacio. Pero lo más impactante no es su apariencia, es su voz. Los serafines proclaman sin cesar lo que es y siempre ha sido la verdad suprema.
Santo, santo, santo es el Señor de los ejércitos. Toda la tierra está llena de su gloria. Su canto no es repetitivo, es eterno, porque la santidad de Dios no se agota, no se diluye, no se desgasta. Su gloria lo cubre todo. Y los serafines existen para recordarle al universo que Dios no solo es poderoso, es santo, inaccesible, perfecto, pero en esa visión sucede algo aún más profundo. Isaías, abrumado por su pequeñez y su pecado, exclama: «¡Ay de mí, que soy hombre de labios impuros!». Y es entonces cuando uno de los serafines toma un carbón encendido del altar y toca sus labios. No lo destruye, lo transforma, lo purifica, porque el fuego de los serafines no solo consume, prepara, limpia, transforma al impuro en mensajero. Y en ese instante, Isaías se convierte en la voz de Dios para su pueblo. Los serafines son la prueba viviente de que la pureza no es un logro humano, es un regalo divino. Y solo el que se expone al fuego del cielo puede ser verdaderamente transformado. En lo más profundo de las Escrituras existen dos criaturas que desafían todo lo que entendemos sobre el orden de la creación. No son bestias de leyenda, no son simples monstruos sacados del folclore antiguo. Son símbolos vivientes de que hay fuerzas en este mundo que el hombre jamás podrá dominar. Su nombre resuena en los textos más antiguos como un recordatorio de lo pequeño que somos frente al poder incontrolable que solo Dios gobierna. Behemoth y Leviatán. Behemoth aparece en el libro de Job, capítulo 40. Dios mismo lo describe con detalle, no para asustar, sino para revelar la magnitud de su poder. Se habla de Behemoth como una criatura de tamaño descomunal, de fuerza incomparable. Mira ahora al Behemoth, al cual hice como a ti, come hierba como buey. Su fuerza está en sus lomos y su vigor en los músculos de su vientre. Nadie puede dominarlo. Nadie puede ponerle un freno, nadie puede someterlo. Solo Dios lo creó, solo Dios lo mantiene bajo control. Behemoth no es simplemente una bestia salvaje, es la personificación de las fuerzas indómitas de la naturaleza, de aquello que, aunque nos rodea, sigue estando más allá de nuestro control. Los ríos que se desbordan, los terremotos que sacuden la tierra, las tormentas que arrasan ciudades. Todo eso, en su esencia, está representado en Behemoth. El hombre puede temer, puede construir muros, puede crear tecnología, pero frente a la verdadera fuerza de la creación, es insignificante. Solo Dios mantiene el equilibrio. Solo Él decide hasta dónde llega el poder de la naturaleza. Pero si Behemoth representa la fuerza incontrolable de la tierra, Leviatán es algo aún más profundo y temible. Leviatán surge en el capítulo 41 de Job, y su imagen atraviesa toda la Escritura como un símbolo del caos, del mal y del enemigo final. Leviatán es descrito como un monstruo marino, una serpiente escurridiza, un dragón que exhala fuego. Nadie puede pescarlo, nadie puede herirlo. Sus escamas son como un muro impenetrable. Su sola presencia hace temblar a los valientes. Pero más allá de su apariencia aterradora, Leviatán representa lo que el hombre jamás ha podido dominar: el caos, el desorden, el mal que se oculta en las profundidades del mundo y del corazón humano. Isaías lo menciona como la serpiente tortuosa, y en el Apocalipsis su figura se entrelaza con la del dragón, con Satanás, el enemigo final. Porque Leviatán no es solo una criatura física, es el recordatorio de que el mal existe, de que el caos es real y de que el ser humano, por sí solo, no tiene poder para vencerlo. Pero aquí está la verdad que la Biblia revela con contundencia. El hombre teme al caos, pero solo Dios lo gobierna. Ni Behemoth ni Leviatán están fuera del control divino. El Creador los sostiene, los limita, los utiliza como instrumentos para mostrar su gloria y su poder.
Y llegará el día, dice la palabra, en que incluso Leviatán será destruido. El caos tendrá fin, el mal será vencido, y solo quedará el orden perfecto bajo el gobierno eterno de Dios. En lo más antiguo de las Escrituras, antes de que el diluvio cayera sobre la tierra, ya existía una señal clara de que el orden divino había sido quebrantado. Un momento en la historia donde los límites entre el cielo y la tierra se cruzaron de forma prohibida. Y el resultado de esa transgresión fueron los Nefilim, los gigantes, los poderosos, los que nacieron de la unión ilícita entre lo celestial y lo humano. Génesis capítulo 6 es uno de los pasajes más enigmáticos y perturbadores de toda la Biblia. Allí se nos dice que, cuando los hombres comenzaron a multiplicarse sobre la tierra, vieron los hijos de Dios que las hijas de los hombres eran hermosas y tomaron para sí mujeres, escogiendo entre todas. El término hijos de Dios ha sido motivo de debate durante siglos, pero en las tradiciones más antiguas se entiende que hace referencia a seres celestiales, a ángeles, a aquellos que habitaban en las alturas bajo el gobierno de Dios. Pero estos seres, cegados por la atracción y la rebelión, cruzaron un límite que jamás debió ser atravesado. Se unieron a las hijas de los hombres y de esa unión nacieron los Nefilim, gigantes, guerreros, seres híbridos que no encajaban en el orden original de la creación. Los Nefilim no son solo una curiosidad mitológica, son la evidencia de un mundo que se corrompió profundamente. Génesis dice que la maldad del hombre creció sin medida, que la tierra se llenó de violencia y que el corazón humano se desvió completamente del propósito de Dios. Los Nefilim son el símbolo vivo de ese desorden. Representan lo que sucede cuando el cielo se mezcla con la tierra de manera incorrecta, cuando lo espiritual es profanado, cuando el orgullo, la ambición y la desobediencia rompen los límites establecidos por el Creador. Fue a raíz de esa corrupción que Dios decretó el diluvio, un juicio que no solo arrasó con la humanidad, sino que buscó restaurar el equilibrio perdido. Pero el eco de aquellos días aún resuena. En las tradiciones posteriores, especialmente en los escritos judíos antiguos, se habla de los ángeles caídos, los vigilantes, aquellos que descendieron a la tierra guiados por su rebelión y que enseñaron a los hombres artes prohibidas, conocimientos que los desviaron aún más del plan divino. Estos relatos, aunque no están todos contenidos en el texto canónico de la Biblia, forman parte de la cosmovisión que rodeaba a los pueblos de la antigüedad. Y aunque los detalles puedan variar, el mensaje es el mismo. Cuando lo espiritual se corrompe, cuando lo celestial se revela, las consecuencias para la tierra son devastadoras. Los Nefilim y los ángeles rebeldes son un recordatorio de que el orden divino no puede ser violado sin consecuencias. Representan el precio de la soberbia, la ambición y el deseo de trascender sin obediencia. Pero también nos muestran que, incluso cuando la humanidad se hunde en el caos, Dios no abandona su creación, la purifica, la restaura y mantiene su propósito intacto, porque aunque el hombre caiga, el plan de Dios permanece. En el corazón del Apocalipsis, cuando el velo del mundo visible se rompe y las realidades espirituales se revelan, surge una visión tan aterradora, tan desconcertante, que muchos prefieren ignorarla. Pero está escrita, es parte del plan profético, y nos habla de un ejército invisible, un enjambre de criaturas que no provienen de este mundo, sino de las profundidades del abismo. Apocalipsis capítulo 9 describe uno de los juicios más extraños y temibles de los tiempos finales. El quinto ángel toca su trompeta y algo ocurre. Se abre el abismo, y del abismo no sale humo simbólico, no salen simples metáforas, salen criaturas vivientes, langostas, pero no como las que devoran los campos en los días de plaga.
Estas son diferentes. Estas son parte de un juicio divino, de una advertencia que no solo afecta a la tierra, sino a los corazones rebeldes. Las langostas del abismo tienen un propósito: castigar a los impíos, a aquellos que han rechazado la verdad, que han endurecido sus corazones, que han sellado su destino lejos de Dios. Estas criaturas no destruyen árboles, ni hierba ni cosechas. Su ataque es selectivo, preciso, dirigido solo a los que no llevan el sello de Dios en sus frentes. La descripción es aterradora. Tienen apariencia de caballos listos para la batalla, rostros como de hombres, cabello como de mujer, dientes como de león y colas como de escorpión. Su aguijón no mata, pero provoca un dolor insoportable durante 5 meses. Es un tormento, una advertencia, un juicio previo a lo definitivo. Y su líder no es un general humano, es Abadón o Apolión, como se le llama en griego. Su nombre significa el destructor. Él no es Satanás, pero es un ángel del abismo, un ser de juicio que ejecuta el castigo de Dios sobre los rebeldes. El abismo no es una metáfora, es un lugar real, de confinamiento, de oscuridad, de seres que aguardan la orden final. Y cuando ese abismo se abre, la tierra recordará que lo invisible también obedece al Creador y que incluso el juicio forma parte del plan divino. En el centro de la revelación final, en el momento en que las fuerzas del cielo y de la tierra se preparan para el desenlace, aparece una figura que encarna el mal, la rebelión y el caos en su forma más pura. No es un símbolo mitológico, no es una fábula, es el enemigo final, revelado sin disfraces, el dragón del Apocalipsis. En el capítulo 12 del libro de Apocalipsis, el apóstol Juan describe una visión impactante. Allí aparece un gran dragón escarlata, de un rojo intenso, el color de la sangre, de la guerra, de la rebelión. Tiene 7 cabezas, 10 cuernos y 7 diademas sobre sus cabezas. No es un simple monstruo, es la representación del poder corrupto, de la autoridad usurpada, del dominio ilegítimo sobre las naciones y los reinos de este mundo. Pero Juan no deja espacio para la confusión. Ese dragón es la serpiente antigua, es Satanás, es el diablo, el mismo que desde el Edén ha sembrado la mentira, la duda y la desobediencia en el corazón de la humanidad. El mismo que se deslizó en el paraíso susurrando palabras de engaño, ahora se revela en su forma completa, como el gran opositor de Dios. El conflicto cósmico es inevitable. Miguel, el príncipe de los ejércitos celestiales, se levanta junto a sus ángeles. El cielo no es un lugar de pasividad, es un campo de batalla, y la guerra estalla. El dragón y sus ángeles se enfrentan al ejército de Dios y la victoria es contundente. El dragón es derrotado, arrojado fuera del cielo, expulsado junto a sus huestes. Pero su caída no es el final inmediato, es el principio de la última gran batalla. Satanás, sabiendo que le queda poco tiempo, desata su furia sobre la tierra. Persigue, engaña, divide, destruye, pero su destino ya está escrito. El Apocalipsis no es un relato de desesperanza, es un mensaje de victoria, porque aunque el dragón ruja, aunque la oscuridad parezca avanzar, la palabra es clara. Su derrota es segura. La serpiente antigua caerá, el mal será vencido, y el reino de Dios se establecerá para siempre, porque la última palabra la tiene el Creador, y su palabra jamás falla. En las visiones más profundas y enigmáticas de la Biblia, hay un momento en el que los límites de la realidad terrenal desaparecen, y lo que queda al descubierto es el trono mismo de Dios. No un trono simbólico, no un concepto abstracto, sino el centro del universo, el lugar donde se revela el dominio absoluto del Creador. Y alrededor de ese trono se manifiestan seres que desafían la lógica humana, los 4 seres vivientes y los Ofanim. El profeta Ezequiel, en los primeros capítulos de su libro, fue testigo de esta visión indescriptible.
Vio el cielo abrirse y contempló lo que pocos se han atrevido a imaginar. 4 seres vivientes, cada uno con 4 rostros. Un rostro humano, un rostro de león, un rostro de buey y un rostro de águila. No son simples criaturas aladas, son la representación misma de la creación entera sometida al gobierno divino. El rostro humano simboliza la inteligencia y la voluntad, el león, la fuerza y la autoridad, el buey, la perseverancia y el servicio, el águila, la visión espiritual y la elevación sobre lo terrenal. Estos 4 seres vivientes no actúan por sí mismos, ellos se mueven, se detienen y avanzan solo cuando el Espíritu de Dios así lo decide. Son un reflejo viviente de que todo en la creación responde a la voz del Creador. Pero lo más impactante ocurre cuando Ezequiel describe los Ofanim, las ruedas misteriosas llenas de ojos que acompañan a estos seres. No son ruedas comunes, se cruzan entre sí, se mueven en cualquier dirección sin girar, sin desviarse, sin perder el equilibrio, y esos ojos incontables vigilan, observan y revelan que nada, absolutamente nada, escapa al conocimiento y al control de Dios. En el libro de Apocalipsis, Juan vuelve a contemplar esta escena. Los 4 seres vivientes rodean el trono celestial. Día y noche proclaman: Santo, Santo, Santo es el Señor Dios Todopoderoso, el que era, el que es y el que ha de venir. Ellos no descansan, no se detienen, porque la eternidad no se agota y la gloria de Dios nunca cesa. Los Ofanim y los 4 seres vivientes nos recuerdan que, aunque el caos reine en la tierra, en el cielo hay orden, que aunque el mal avance, Dios observa, sostiene y gobierna. Todo se mueve bajo la mirada eterna del Creador y su trono jamás será derribado. Hoy hemos cruzado juntos un umbral, hemos dejado atrás las explicaciones superficiales, las imágenes distorsionadas por la cultura popular y nos hemos asomado al verdadero misterio que la palabra de Dios revela sobre estas criaturas. Porque no son relatos antiguos para entretener la imaginación humana, no son símbolos vacíos. Estas criaturas existen, no solo en la narrativa bíblica, sino en el plan eterno, en ese diseño invisible que sostiene el universo, donde cada ser, cada figura, cada manifestación revela algo del carácter, del poder y de la gloria de Dios. Su presencia nos recuerda que la batalla entre el bien y el mal no es una historia inventada, es real, se libra en dimensiones que nuestros ojos no alcanzan a ver, pero cuyas consecuencias sentimos en cada rincón de este mundo. Y por encima de esa batalla, por encima del caos, del enemigo, de las fuerzas incontrolables, está Él, el único, el Creador, el que sostiene el orden, el que gobierna lo visible y lo invisible, el que, a través de estos seres, nos revela que su gloria va mucho más allá de lo que la mente humana puede comprender. Si este viaje te ha mostrado algo nuevo, si hoy has sentido que apenas hemos rascado la superficie de lo que realmente se oculta en las páginas sagradas, entonces te invito a quedarte. Suscríbete, comparte este mensaje y acompáñanos, porque en este canal no nos conformamos con lo que se ve. Vamos más allá. Exploramos lo que Dios ha ocultado, no para todos, sino para aquellos que realmente desean descubrir la profundidad de su verdad.